Hola, mi nombre es Gedeón y esta es mi historia. Crecí bajo el yugo del imperio madianita, un dominio caracterizado por la crueldad y el terror. Nuestro pueblo fue oprimido por su férreo control, lo que resultó en devastación y desolación. Sin embargo, este fue nuestro castigo, ya que habíamos transgredido contra el Señor de diversas maneras. Como consecuencia, nos entregaron al dominio madianita durante 7 años debido a su brutalidad. Fuimos obligados a construir fortalezas, escondites en cuevas y refugios en las montañas para garantizar nuestra supervivencia. Cada vez que los israelitas vendían sus cosechas, invasores de Madián, Amalek y del pueblo oriental invadían nuestra tierra, estableciendo campamento y destruyendo los frutos de nuestro trabajo. El ganado, las ovejas, las cabras y los burros eran llevados, dejándonos sin alimentos. Estas hordas hostiles avanzaban como una nube de langostas, llegando con incontables rebaños de camellos, saqueando completamente la región. Los madianitas, habitantes del desierto, ejercían dominio sobre nosotros gracias al eficaz uso de los camellos. Nuestros esfuerzos eran en vano debido a nuestros errores. Al final, todo lo que lográbamos con duro trabajo era sustraído debido al pecado, que nos privaba del fruto de nuestros esfuerzos. Muchos hombres exitosos perdían todo en la vida al persistir en sus pecados, intercambiando todo por algo que, en retrospectiva, parecía ser nada. Debido a los madianitas, mi pueblo estaba al borde del hambre, enfrentando una era de humillación, trabajo infructuoso, pobreza y un enemigo superior. Clamamos al Señor Dios por ayuda, y Él envió a un profeta a los israelitas. El profeta recordaba las acciones del Señor en el pasado, liberándolos de Egipto y dándole la tierra de sus adversarios. Sin embargo, Israel permanecía sordo a los llamados divinos. Dios hablaba a través del profeta, reiterando las bendiciones concedidas. Para superar la crisis actual, Israel necesitaba un recordatorio. En un día específico, apareció un personaje peculiar y se acomodó bajo el gran árbol en Ofra, propiedad de Joás, del clan de Abiezer. Estaba trillando trigo en el fondo de una prensa para ocultar el grano de los madianitas, cuando el ángel del Señor apareció y proclamó: «Valiente guerrero, el Señor está contigo». Trillar trigo en la prensa no solo era desafiante, sino también embarazoso. La tradición dictaba que el trigo se trillara en áreas abiertas en las colinas, donde la brisa separaba la paja del grano. Trillar trigo en un lugar hundido como una prensa no era práctica común. Era un lugar de privacidad. No podía realizar la trilla en un día abierto, exponiéndolo a las pisadas de los madianitas. Tenían la costumbre de venir y llevárselo tan pronto como fuera trillado. El misterioso interlocutor pronunció las palabras: «El Señor está contigo, hombre valiente». Esta salutación me intrigó, ya que no parecía que el Señor estuviera a mi lado y yo no me veía como un hombre valiente. ¿Dónde estaba el coraje? Solo era un individuo común llevando una existencia ordinaria. Sorprendentemente, este hombre cruzó mi camino en medio de las obligaciones diarias. Respondí preguntando: «Señor, si estás con nosotros, ¿por qué enfrentamos todas estas adversidades? ¿Y dónde están los milagros que nuestros antepasados nos contaron? ¿No proclamaron que el Señor nos rescató de Egipto? Sin embargo, ahora el Señor nos ha abandonado, entregándonos en manos de los madianitas». Aunque tenía conocimiento de las maravillas realizadas por Dios en el pasado, la ausencia de estos hechos extraordinarios en el presente me desconcertaba. Empecé a considerar si el problema no residía en Dios. ¿Nos habría abandonado? Esta incertidumbre me molestaba, y Israel vivía en este estado de perplejidad.
El extraño se volvió hacia mí y declaró: «Ve con la fuerza que tienes y libera a Israel de los madianitas. Yo te estoy enviando». Sintiéndome solo un hombre común e inseguro de mis propias habilidades, no podía visualizar la posibilidad de realizar hazañas grandiosas para el Señor Dios. Me consideraba pequeño y vacilante. Pregunté: «¿Cómo puedo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y soy el más pequeño de toda mi familia». La respuesta del hombre singular fue: «Estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre». ¿Puedes creer en esto? Estaba a punto de emprender un viaje extraordinario, enfrentando una tarea aparentemente imposible. Este imperio imponente, una potencia global, y yo debería derrotarlos como si estuviera luchando contra un solo oponente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para desafiar a los poderosos madianitas? ¿Podría ese ser un ángel del Señor frente a mí? ¿Cómo podría estar seguro? Decidí ponerlo a prueba con una ofrenda. No era inapropiado buscar una señal de confirmación. Parecía lógico. Si este fuera realmente el Señor, debería revelarse a mí. Respondí: «Si he hallado gracia delante de ti, muéstrame una señal de que eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas hasta que regrese con mi ofrenda». Él respondió: «Esperaré hasta que regreses con prontitud». Regresé a mi casa, preparé un cabrito joven y, usando una cesta de harina y un poco de agua, horneé pan sin levadura. Luego, llevando la carne en una cesta y el caldo en una olla, los llevé afuera y se los entregué al extraño que permanecía bajo el gran árbol. En ese momento, el hombre me instruyó: «Coloca la carne y el pan sin levadura sobre esta roca y vierte el caldo sobre ella». Y así lo hice, siguiendo sus indicaciones. Entonces, el hombre tocó la carne y el pan con la punta de la vara en su mano, y el fuego surgió de la roca, consumiendo todo lo que yo había traído. Y repentinamente, él desapareció. Fue en ese momento que me di cuenta de que era el ángel del Señor y clamé: «¡Ah, Señor soberano, estoy condenado! Vi al ángel del Señor cara a cara». Este milagro del fuego, sumado a los otros aspectos de esta experiencia, me convenció de que todo esto provenía del Señor. La presencia del ángel del Señor asumió una forma completamente humana, aunque el Señor afirmaba: «Está bien, no temas, no perecerás». Frente a este encuentro, erigí un altar al Señor y lo llamé Yahweh Shalom, que se traduce como «El Señor es paz». Este altar permanece en Ofra, siguiendo la tradición religiosa de construir estructuras donde se presentan ofrendas y sacrificios. Un altar, siendo una plataforma elevada con una superficie plana, era una práctica común en mi época. Incluso nuestro antepasado Noé construyó un altar al Señor después de salir del arca. En ciertas ocasiones, Dios instruía directamente la construcción de un altar después de realizar actos milagrosos de liberación. El propósito de estos altares era establecer un memorial y ayudar a las futuras generaciones a recordar las grandiosas obras del Señor. La legislación exigía que cualquier altar hecho de piedras fuera construido usando piedras naturales no cortadas, evitando así la profanación mediante herramientas. Ahora, yo mismo había construido un altar como un gesto de adoración y consagración al Señor, con quien acababa de tener un encuentro cara a cara. El temor inicial hacia Dios ya no me dominaba. En la misma noche, el Señor me instruyó: «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, aquel que tiene 5 años. Derrumba el altar de Baal de tu padre y corta el poste de Acá que está al lado de él. Sacrifica el toro como ofrenda quemada en el altar, utilizando la madera del poste de Acá que cortaste como leña».
El desafío incluía derribar el poste de Asera o Astarte, el nombre de una diosa pagana de la fertilidad, y el objeto de culto de madera dedicado a ella. El término Acá, que significa aquella que enriquece, se relacionaba con esa divinidad. En los textos ugaríticos se refería a ella como señora Acá del mar, y era adorada en la antigua Siria, Fenicia y Canaán, por los fenicios como Astarte, por los asirios como Istar y por los filisteos como Aa. Poco después de la muerte de Josué, la adoración a Acá se infiltró en Israel, resultado de la conquista incompleta de Canaán. Mi propio pueblo abandonó al Señor para servir a Baal, el dios cananeo, y a Astarote. La nación de Israel se encontraba en un estado de compromiso. Inicialmente resistimos la cultura pagana de los cananeos, luego la temimos y finalmente coexistimos pacíficamente. Dios siempre llamaba a las personas a ser distintas. Era el patrón divino que Israel se destacara entre las naciones vecinas, pero la obediencia no se mantuvo. El pecado, invariablemente, causa dolor y aprisionamiento. Bajo el liderazgo de Josué, la generación experimentó la presencia del Señor gracias a la fe y las promesas proféticas. Sin embargo, las generaciones posteriores desconocieron a Dios. El comienzo de la nación estuvo marcado por una desobediencia incompleta, resultando en compromiso. En lugar de expulsar a los cananeos, fuimos influenciados por la adoración perversa de esa nación pagana. Ahora esta era la diosa Acá, asociada a la fertilidad y representada por un tronco de árbol sin extremidades clavado en el suelo. Este tronco era esculpido como una representación simbólica de la diosa. Debido a la conexión con árboles esculpidos, los lugares de adoración a Acá eran comúnmente conocidos como bosques. La carga de esta responsabilidad pesaba intensamente sobre mis hombros, pero comprendí que no podía evadir el desafío. Dios aborrece la idolatría, ya que atrae la ira divina sobre los involucrados, lanzando maldiciones tanto sobre el pueblo como sobre la tierra. La idolatría incita la furia de Dios, profana y contamina tanto a las personas como al suelo. Con esto en mente, conduje a 10 de mis siervos para ejecutar las órdenes del Señor, optando por realizar la tarea durante la noche, temiendo a los demás miembros de la casa de mi padre y a los habitantes de la ciudad en mi comunidad. Baal era adorado al lado de Yahvé, y Dios me llamó para iniciar la transformación en mi propia casa. Al amanecer, cuando los habitantes de la ciudad comenzaron sus actividades, la sorprendente noticia de que el altar de Baal estaba en ruinas y el poste de Acá, a su lado, había sido cortado, reverberó. En su lugar, se había erigido un nuevo altar, mostrando los vestigios del toro sacrificado. La noticia de la destrucción se extendió por la ciudad, y la gente comenzó a preguntarse entre sí sobre el responsable. Después de minuciosas investigaciones, quedó claro que yo era el autor. «Traigan al hijo», exigieron los hombres de la ciudad a mi padre. Argumentaban que merecía la muerte por haber destruido el altar de Baal y cortado el poste de Acá. No tuvieron dificultad para determinar mi responsabilidad por la profanación del altar. Me vi expuesto públicamente por causa de Baal y Acá, y mi propio pueblo estaba listo para poner fin a mi vida. Esto evidenciaba la profundidad del poder de la adoración a Baal en ese momento, donde la herejía se había convertido en la religión predominante. La gente reverenciaba a Baal creyendo que era el dios del clima y la prosperidad de sus emprendimientos. Durante periodos económicos desafiantes, causados por la opresión midianita, la adoración a Baal aumentaba aún más, ignorando que al no buscar a Dios, solo empeoraban su situación. Sin embargo, mi padre intervino ante la multitud hostil. «Están defendiendo a Baal.
Aquel que defienda su caso será muerto. Si Baal es realmente un dios, que se defienda y destruya a aquel que derribó su altar. Mi padre presentó un argumento lógico para preservar mi vida. Como resultado de este evento, gané el nombre de Jerubbaal, que significa que Baal se defienda, ya que yo había derribado el altar de Baal. Poco después de estos acontecimientos, las fuerzas de Madián, Amalek y el pueblo del oriente se unieron en una alianza contra Israel y cruzaron el Jordán, estableciendo su campamento en el valle de Gesel. En ese momento, el Espíritu del Señor me revistió de poder. Era el momento de formar mi propio ejército. Al sonar la trompeta del carnero como una llamada a las armas, los hombres del clan de Abiezer vinieron rápidamente en mi ayuda. Además, envié mensajeros por los territorios de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, convocando a sus guerreros, todos los cuales respondieron al llamado. Bajo esta capacitación divina, logré reunir un impresionante contingente de tropas en tiempo récord. 32,000 hombres decidieron seguirme a la batalla, configurando un esfuerzo formidable. Antes de emprender la jornada, era esencial asegurarse de que realmente Dios me enviara. Una confirmación adicional, un segundo milagro, era necesario para validar su palabra. Criado como el menor de mi familia y perteneciendo al clan más modesto, no era algo que experimentara a diario. La incertidumbre persistía. ¿Seguirían las personas a un hombre tan humilde como yo? A pesar de la señal inicial del Señor, anhelaba otra demostración de su voluntad. Ante este desafío, le dije a Dios que realizaría una prueba que solo Él podría llevar a cabo. Si realmente pretendes usarme para rescatar a Israel, como prometiste, pruébalo de esta manera. Esta noche pondré un vellón de lana en la era. Si por la mañana el vellón está mojado de rocío y el suelo seco, sabré que cumplirás tu promesa. Y exactamente eso sucedió. Al despertar temprano al día siguiente, exprimí el vellón, llenando un tazón completo de agua. Sin embargo, esto no fue suficiente para disipar todas las dudas. Reconociendo el desafío ante mí, antes de juzgar mi actitud, consideré la fe requerida para aceptar un llamado tan monumental sin permitir que Dios confirmara mi pequeña fe. Aún era fe, por pequeña que fuera. Entonces, humildemente, le pedí a Dios: no te enojes conmigo, pero permíteme hacer una solicitud más. Déjame usar el vellón para otra prueba. Esta vez, deja que el vellón permanezca seco mientras el suelo alrededor esté cubierto de rocío. Así, Dios respondió a mi segunda solicitud. Esa noche el vellón permaneció seco, mientras que el suelo circundante estaba cubierto de rocío. Esta confirmación fue todo lo que necesitaba. Estaba listo para la misión. Entonces yo y mi ejército nos levantamos temprano y nos dirigimos a la fuente de Arode. Los ejércitos de Madián estaban acampados al norte, en el valle cerca del monte More. El Señor me instruyó: tienes muchos guerreros contigo. Si permites que todos luchen contra los madianitas, los israelitas se glorificarán, creyendo que fueron salvados por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo que esté asustado o aprensivo que puede dejar esta montaña y regresar a casa. Este era una prueba significativa para mi fe. Mi ejército de 32,000 hombres ya estaba en desventaja contra los 135,000 madianitas. Sorprendentemente, Dios consideraba a su propio ejército demasiado numeroso. Así que 22,000 hombres optaron por regresar a casa, quedando solo 10,000 dispuestos a luchar. Me quedé con un contingente de solo 10,000 hombres. La perspectiva de un vasto ejército enemigo generó miedo entre los soldados israelitas. La mayoría estaba verdaderamente asustada. Ahora las probabilidades eran de 13-1, pero el Señor declaró: todavía son muchos, llévalos al agua, y los probaré para determinar quién seguirá contigo y quién regresará. Al guiar a mis guerreros hacia el agua, el Señor me instruyó: divide a los hombres
en dos grupos. En el primer grupo, reúne a todos aquellos que recojan agua en sus manos y la laman con sus lenguas, como perros. En el segundo grupo, coloca a aquellos que se arrodillen y beban con sus bocas directamente del arroyo. Esta prueba peculiar tal vez se debió a la habilidad de aquellos que usaban las manos para beber, manteniendo una mirada vigilante alrededor, incluso durante ese acto. Solo 300 hombres optaron por llevar el agua a las manos. Todos los demás se arrodillaron y bebieron directamente del arroyo. Entonces el Señor declaró: con estos 300 hombres te rescataré y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás de regreso a casa. Dios quería que las probabilidades fueran tan desfavorables que la victoria claramente le perteneciera a Él. Raramente nos damos cuenta de que el tamaño puede ser un obstáculo para la obra de Dios. Sin embargo, es más desafiante confiar genuinamente en Dios cuando tenemos muchos recursos notables a nuestra disposición. Continué recolectando provisiones y ganado de los demás guerreros, enviándolos de regreso a casa, pero manteniendo a los 300 hombres a mi lado. Dios me aseguró que la victoria era segura, incluso con este número reducido. Ahora, el ejército de Israel representaba menos del 1% de su tamaño original, con una proporción de 400 soldados madianitas por cada soldado israelita. Solo me quedaba confiar en el Señor Dios, ya que no había nada más en lo que pudiera confiar. Y así, aquí estoy. El campamento madianita estaba en el valle justo debajo de mí. Esa noche el Señor dijo: levántate, baja al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, baja al campamento con tu siervo Pura. Escucha lo que los madianitas están diciendo y te sentirás muy animado. Después de eso, estarás ansioso por atacar. Dominado pelo medo, llevé a mi siervo Pura y me acerqué al borde del campamento enemigo. Ahora me encontraba en el corazón del campamento enemigo, aún asombrado por la aprensión. Los ejércitos de Madián, Amalek y el pueblo del oriente estaban posicionados en el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos como granos de arena en la playa del mar, incontables. En el momento preciso, escuché a un hombre compartir con su compañero un sueño que había tenido. Él dijo: en mi sueño, un pan de cebada rodaba hacia abajo, adentrándose en el campamento madianita. Golpeó una tienda, la volteó y la derribó. Su compañero respondió rápidamente: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios ha dado la victoria sobre Madián y todos sus aliados a Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios permitió que presenciara una poderosa confirmación de su obra futura. Esto no fue mera casualidad ni coincidencia. Dios utilizó la situación para fortalecer mi fe, y el resultado fue notable. No fue casualidad que el hombre soñara esa noche, ni fue casualidad que compartiera su sueño exactamente en ese momento. Tampoco fue casualidad que yo estuviera en el lugar preciso para escuchar el relato del sueño. Incluso mis enemigos estaban llenos de temor. Cuando nuestra fe vacila, es común magnificar la fuerza de nuestros enemigos más allá de lo que realmente son. Al escuchar el sueño y su interpretación, me postré en adoración ante el Señor. Esta visita al campamento enemigo tenía el propósito de animarme, mostrándome que cuando Dios nos llama a tareas desafiantes, no nos deja solos. Él está presente para guiarnos, sostenernos y animarnos. Al regresar al campamento israelita, exclamé: levántense, porque el Señor ha dado la victoria sobre las hordas madianitas. Dividí a los 300 hombres en 3 grupos, entregando a cada uno un cuerno de carnero y una jarra de barro que contenía una antorcha. Mi fe se volvió contagiosa. Recibiendo aliento, sentí la necesidad de compartirlo con los demás, contribuyendo al fortalecimiento de su fe. Instruí: mantengan los ojos en mí. Cuando alcance el borde del campamento, hagan exactamente
lo que yo haga. Al llegar al borde del campamento madianita, tocamos simultáneamente los cuernos de carnero y rompimos nuestras jarras de barro. Cada uno de los 3 grupos repitió este gesto. En ese momento, una explosión de ruido, luz y movimiento estalló desde todas las direcciones, sumiendo a los soldados madianitas en el pánico, haciéndolos correr en desespero, gritando. Cuando los 300 hombres tocaron sus cuernos de carnero, el Señor instigó a los guerreros en el campamento a atacarse entre ellos con espadas. La primera fase de la batalla no fue entre Israel y Madián, sino entre los propios madianitas. Envié mensajeros a las tribus de Neftalí, Aser y Manasés, que se unieron para perseguir al ejército de Madián. Además, invité a las tribus de la región montañosa de Efraín a atacar a los madianitas, cortándoles el camino. A pesar de comenzar la misión con un pequeño contingente, busqué involucrar a más personas en la obra tan pronto como comenzó. Los hombres de Efraín obedecieron las órdenes, capturando a los comandantes madianitas, Joreb y Seb, ejecutándolos. La persecución a los madianitas continuó. Sin embargo, el pueblo de Efraín me cuestionó. ¿Por qué nos trató así? ¿Por qué no nos llamó cuando comenzó la lucha contra los madianitas? Hubo una acalorada discusión, pero respondí: lo que logré es insignificante en comparación con la victoria que Dios les concedió sobre Joreb y Seb, los comandantes del ejército madianita. Las obras de las cosechas de Efraín no son superiores a toda la cosecha de mi pequeño clan de Abiezer. Al escuchar mi respuesta, la ira de los hombres de Efraín disminuyó. Sin embargo, noté que valoraban más el reconocimiento individual que el bien general de Israel. En lugar de sentir celos por el reconocimiento que otros recibieron, deberían haberse regocijado por el rescate del pueblo de Dios y por participar en la victoria. Los celos a menudo perjudican la obra de Dios. En lugar de desafiar su orgullo, opté por calmarlo, elogiándolos y ofreciendo el reconocimiento que parecían desear. Más importante aún, los desafié a involucrarse en la obra de Dios en curso. Mi respuesta fue una manera sabia de manejar la disputa cuando había trabajo para el Señor por hacer. Luego, crucé el río Jordán con mis 300 hombres. A pesar del agotamiento, continuamos persiguiendo al enemigo. Al llegar a Sucot, aún debíamos capturar a los 2 reyes de Madián. Solicité a los líderes de la ciudad que proporcionaran comida para mis guerreros, explicando que estábamos persiguiendo a Seba y Salmuna, los reyes de Madián. Sin embargo, los funcionarios de Sucot respondieron: captur primero a Seba y Salmuna, y luego alimentaremos a su ejército. Esta respuesta me irritó profundamente, ya que se negaron a apoyar la lucha contra Madián hasta que la batalla ya estuviera ganada. Ante esta situación, declaré: después de que el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y rasgaré su carne con espinas y cardos del desierto. Fui hasta Penuel e hice la misma solicitud, pero la respuesta fue la misma. Prometí al pueblo de Penuel que después de la victoria destruiría la torre de la ciudad. Mientras tanto, Seba y Salmuna estaban en Carcor con alrededor de 15,000 guerreros. Persistiendo en la audacia del Señor, lideré un ataque sorpresa valiente. Aunque no era comparable a 300 hombres enfrentando a un vasto ejército, aún era un pequeño contingente contra uno considerablemente más grande. Confié en la capacidad de Dios para realizar grandes hazañas, habiendo sido testigo de sus obras en circunstancias similares anteriormente. Realicé un movimiento estratégico contornando el camino de las caravanas al este de Noba, sorprendiendo al ejército madianita. Aunque Seba y Salmuna huyeron, los perseguimos y capturamos a todos sus guerreros. Demostré persistencia, luchando hasta la victoria en la batalla,
y persiguiendo a los líderes de la oposición. Cumpliendo mi promesa a Sucote, después de regresar de la batalla, capturé a un joven de la ciudad y lo obligué a registrar los nombres de los 77 oficiales y ancianos. Volví a Sucote, presentando a Zeba y Zalmuna a los líderes y reprendiéndolos por las burlas anteriores. Castigué a los ancianos de la ciudad con espinos y cardos del desierto. Además derribé la torre de Penuel y destruí a todos los hombres de la ciudad. Luego interrogué a Zeba y Zalmuna sobre los hombres que habían sido muertos en Tabor, queriendo saber cómo eran. Respondieron que se asemejaban a hijos de reyes. Eran sus hermanos, hijos de su propia madre. En un juramento afirmé que si no fuera por ellos haber matado a esos hombres, yo no los mataría. Me dirigí a Jeter, mi hijo mayor, y le ordené que los matara. Sin embargo, Jeter, siendo solo un niño y asustado, no desenvainó la espada. Ante esto, Zeba y Zalmuna desafiaron. «Levántate y hazlo tú mismo como hombre, hazlo». Así que yo mismo ejecuté la sentencia y retiré los ornamentos reales de los cuellos de sus camellos. Después de estos eventos, los israelitas sugirieron que yo, mi hijo y mi nieto gobernáramos sobre ellos, ya que los habíamos rescatado de Madián. Sin embargo, rechacé la oferta, declarando que no gobernaría sobre ellos, ni mi hijo. El Señor sería el único en gobernar sobre ellos. Reconocí que no era mi lugar asumir el trono sobre Israel y que el Señor Dios era el Rey Supremo. Esta actitud debería ser compartida por todos aquellos a quienes el Señor levanta para liderar y liberar a su pueblo. La multitud extendió un manto, y cada persona arrojó un arete de oro en él, totalizando 43 kilón, excluyendo los ornamentos reales, los colgantes y las vestiduras de púrpura usadas por los reyes de Madián, además de las cadenas de los cuellos de sus camellos. Entonces hice un efod sagrado de oro y lo coloqué en Ofra, mi ciudad natal. Sin embargo, pronto los israelitas se desviaron, adorando el efod, convirtiéndolo en una trampa para mí y mi familia. Aunque mi intención era recordar a las personas la adoración a Dios, la belleza artística del efod se convirtió en una trampa, ya que la gente se entregó a la idolatría. Este episodio destaca cómo incluso las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias negativas cuando cruzamos los límites establecidos por la palabra de Dios. Dios, por su parte, ordenó que sus altares fueran hechos de piedra no trabajada, evitando que la atención se fijara en la belleza del trabajo del tallador de piedras. La subyugación de Madián resultó en humillación para ellos, y la tierra disfrutó de paz por 40 años. En mis días fui a vivir a mi propia casa y tuve 70 hijos, ya que tenía varias esposas. Aún así, logré servir como juez y guía para el pueblo. Esta es la narrativa de cómo Israel derrotó a Madián, que nunca se recuperó. Durante el resto de mi vida, la paz reinó en la tierra, testificando la duradera fuerza presente en cada uno de nosotros, esperando ser despertada por el propósito delineado por la fe. Espero que mi historia inspire a otros a abrazar sus destinos, a superar adversidades y a nunca subestimar el poder de Dios. Dios me hizo victorioso sobre los madianitas, no solo con fuerza física, sino con la fuerza del cuidado, del conocimiento y del anhelo espiritual. Mi nombre es Gedeón y esta es mi historia.